del régimen económico de la Asamblea Nacional, que ha tramitado, analizado la proforma presupuestaria, se otorga ya el uso de la palabra a la asambleísta Natalie Arias. Ella deja su curul en la parte de las vocalías, donde están ubicadas las curules de las vocalías del Consejo de Administración Legislativa CAL, para dirigirse a la curul en donde intervendrá en calidad de legisladora de asambleísta nacional. La asambleísta Natalie Arias será la tercera legisladora en intervenir en lo que va de este debate, luego de haber escuchado al legislador ponente y a su vez a la asambleísta Mireya Pazmiño. Se prepara ya una presentación sobre la cual entendemos se va a apoyar la asambleísta Natalie Arias. ¿Algún inconveniente? No ha encendido su micrófono. Señor presidente, ahí colegas asambleístas, el tema que nos convoca el día de hoy es de suma importancia. Estamos hablando de los recursos que están siendo asignados para la defensa de los derechos de los ecuatorianos y para todos los programas sociales y económicos que tiene el gobierno del encuentro. Sin embargo, no podemos perder de vista en ningún instante que estamos hablando de una proforma prorrogada y que además está ya ejecutada en sus 2/3 partes. Con esto en mente, es muy importante que se tome en consideración esta gráfica de aquí. En realidad, lo que intenta mostrar esta gráfica es el crecimiento del presupuesto general del Estado, un crecimiento que ha sido en buena medida desbordado y además también irracional, porque no se explica realmente ese nivel de gasto con respecto a los resultados obtenidos por los gobiernos pasados. Y hay que ser absolutamente claro en este punto. Para analizar este presupuesto del 2021 hay que tener en consideración la forma en la que se llevaba, en la que se trabajaba, en la que se registraba también los temas relacionados a las finanzas públicas y cómo ahora sí se va a evidenciar un compromiso con la transparencia. No se puede tampoco perder de vista, ya el ponente, el asambleísta Chiriboga, se ha referido también abundantemente al hecho de todo lo que ha demandado la crisis sanitaria que se ha vivido pues, a nivel mundial. Obviamente desde este gráfico pues tenemos realmente mucho que pensar, mucho que reflexionar sobre la forma en la que se llevaban las finanzas públicas y la manera en la que el gobierno del encuentro desea hacer. Con mucha pena también tengo que referirme a declaraciones de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico el día de ayer en la reunión, a usted, asambleísta Pazmiño me refiero, en la que ha afirmado que se ha sobreestimado los ingresos petroleros y que tienen textualmente que se tiene siempre una rebaja de $7. Esto es realmente penoso de escuchar porque no tienen, si se analiza estrictamente las estadísticas con respecto a la manera en la que se ha llevado, en este caso la valoración de cuál debe ser ese ingreso, pues no tiene ningún asidero. Y de la misma manera pues tampoco se puede admitir que se afirme de manera tan ligera que existe una tendencia a sobreestimar los ingresos para tapar el déficit. No, señora Pazmiño, esas eran prácticas antiguas. En el gobierno del encuentro, usted ni nadie va a encontrar ese tipo de prácticas. Por esta razón también, aprovechando el tema, aprovechando que estamos hablando de ingresos petroleros, es importante también referirse a esta gráfica en particular que nos habla de los momentos en los que tuvimos el pico dentro de estos ingresos petroleros y además también cómo han ido decayendo. Esto es sumamente importante para poder entender en qué situación estamos. Es obvio que no tenemos la situación en este momento de un barril de $100 de petróleo, sin embargo, ha sido adecuadamente estimado el valor del precio por barril dentro de esta proforma. A esas declaraciones lamentables del día de ayer se sumó también una en referencia al gasto social. Es sumamente penoso que después de haber vivido la mayor crisis social en el país a propósito de la pandemia se afirme
que en realidad en este momento los bonos no son necesarios, señora Pazmiño. Asambleísta Pazmiño, usted ha dicho que usted ha admitido que se ha pasado de $82 a 89 per cápita. Sin embargo, ha sido sumamente crítica con respecto a la política social que en este momento el gobierno del encuentro desea imprimir en esta proforma y que ya ha sido absolutamente clara, ya ha sido evidente. Si no, pregúntenle a los 9 millones de ecuatorianos que hemos sido vacunados por este gobierno en un despliegue de logística y además también de prioridad en el gasto, como también fue explicado por el ponente hace unos minutos. Todos los países que se precien realmente de tener una política en ese sentido, pues lo hacen de esa manera y por lo visto usted está en desconocimiento de este punto. Finalmente veamos una comparación con respecto a la cantidad de recursos que se ha asignado para poder pagar intereses y también amortización de deuda versus el gasto social también en los gobiernos pasados. No se puede perder de vista estos detalles, señor presidente y colegas asambleístas, porque es la única manera en la que podemos realmente entender cuál es la naturaleza de esta proforma. Hay dos temas adicionales que son de suma importancia en este sentido, y uno de ellos también ha sido referido en este pleno. Con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra ya en proceso de aprobación el que le corresponde, el que sí le corresponde al gobierno que entró a partir del 24 de mayo. Y solo hace falta referirse a los artículos correspondientes para entender, si es que acaso alguien desea entenderlo, que no estamos hablando en esta situación de plazos, sino de términos, y todavía se encuentra en la posibilidad de ser presentado de manera oportuna. Allí sí vamos a ver en todo su esplendor cuál es la política pública, cuál es la política social y la política económica de este gobierno, no con este presupuesto prorrogado y además prácticamente ejecutado ya en su totalidad. Y cuando se quejen nuevamente de que el gobierno, o quieran sostener, mejor dicho, que el gobierno no tiene en este instante un plan, bueno, espero realmente que desde ya comprometan su apoyo a la ley que va a abordar todos los temas que son necesarios para poder generar empleo de calidad en el Ecuador, algo que Ecuador no ha visto realmente. Ese problema coyuntural que tenemos de empleo y el problema que también tenemos prácticamente sistemático de falta de oportunidades, se va a ver en buena medida corregido con este proyecto de ley. Y ahí sí van a darse cuenta de cuáles son las prioridades y el nivel de compromiso del gobierno del encuentro y de esta bancada en la Asamblea Nacional con los ecuatorianos, con esos 7 de cada 10 y con todos los que no tienen empleo en este momento y con todos los ecuatorianos que han quedado en una situación de vulnerabilidad después de la crisis sanitaria y la crisis económica derivada de esta. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Blas Coruna. Se anuncia una nueva participación.